todos ustedes. Hoy tenemos la clase final, que corresponde a mi parte. Ya hemos, en clases anteriores, hemos revisado todo lo relativo a, primero fue el procedimiento de saneamiento físico legal, que está regulado en el texto único ordenado de la ley 29151 y en su reglamento. Luego revisamos todo lo relativo a los actos de administración y de disposición. Posteriormente vimos lo relativo a lo que era el régimen especial de playas. Y finalmente, la clase pasada estuvimos iniciando lo relativo a los actos de adquisición. Hoy vamos a concluir. Habíamos dicho que son 4 actos, de los cuales ya hemos desarrollado 2. Así que hoy día concluimos con los otros 2 y luego de eso vamos a tratar todo lo relativo a lo que es la defensa posesoria y defensa extrajudicial de los predios del Estado. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que ha sido las clases pasadas, la última sobre todo. Bien, si no hay, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a entonces a culminar esta clase relativa a los actos de adquisición. ¿Ok? ¿Están viendo la pantalla? Bien. Sí, se puede ver Entonces, la repasando un poco la clase pasada, vimos lo que era lo relativo a la primera inscripción de dominio, ¿no? Y seguidamente lo relativo a reversión del dominio, ¿no? Ahora nos toca ver el tercer acto de adquisición que está regulado en el reglamento. Habíamos dicho que eran únicamente 4, pero que habían otro tipo de actos, haciendo un repaso, como la donación, ¿no? Cualquier entidad o particular puede donar a favor del Estado. También la compraventa, el Estado o cualquiera de sus entidades puede adquirir un predio que le interesa para el cumplimiento de sus fines. También está la prescripción adquisitiva de dominio, una forma de adquirir originaria en mérito a la posesión que se viene ejerciendo el Estado o alguna de sus entidades por un plazo de 10 años en forma continua, pacífica y pública. También está la expropiación, que es una compra-venta forzosa, está regulada por el Decreto Legislativo 1192. Y también hay otras figuras, la pérdida de dominio, etcétera, que permiten al Estado y a sus entidades incorporar predios, inmuebles a su patrimonio. ¿Ok? Bien, la asunción de titularidad. En principio diremos que la normativa aplicable es siempre el texto único ordenado de la ley 29151, tu reglamento aprobado por el decreto supremo 08/2021 vivienda, y hay una nueva directiva que es la 007-2021, que se denomina disposiciones para la asunción de titularidad por abandono y puesta a disposición de predios del Estado. Esta directiva fue aprobada por resolución 123-2021 SBN. ¿Ok? Bien. Para comprender lo que es la asunción de titularidad, debemos, creo, primero hacer un repaso sobre lo que se ha tratado, un principio muy importante que se ha tratado en clases pasadas, que es el uso eficiente de los predios estatales, ¿no? Recordemos que los predios estatales son escasos, son necesarios para que el Estado y sus entidades puedan cumplir sus finalidades, ¿no? Y por tanto, el Estado no debe tener ninguna intención de transferirlos o deshacerse de esos predios, sino al contrario, debe mantenerlos, debe conservarlos y sobre todo darles un uso eficiente, o sea, obtener de esos bienes el mejor provecho, tanto económico como social. ¿Ok? Entonces,
queda claro que las entidades, todas las que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, igual las que también están dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, deben otorgar un uso eficiente de sus bienes, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si se comprueba que hay un uso distinto a la finalidad asignada o aquellos bienes que sin tener una finalidad se encuentran en abandono, el Estado, ¿no? A través de la SBN, asumirá la titularidad, ¿ok? El artículo 28 del texto único ordenado de la ley 29151 establece lo siguiente: las entidades a las cuales se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley, que es donde se lista todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y o social de sus bienes y los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de la presente ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales. El reglamento, también en el artículo 1, establece que uno de los objetivos fundamentales de la reglamentación es justamente regular las actuaciones y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los predios estatales, maximizando su aprovechamiento económico y o social sostenido en una plataforma de información segura, confiable e interconectada, ¿no? Contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado, ¿ok? Entonces queda muy claro que todas las entidades tienen que darle un uso eficiente de los predios estatales. ¿Y qué pasa entonces respecto a aquellos bienes que las entidades ya no los necesitan, ¿no? Por X motivos hay determinados bienes, sea por su área, por su ubicación, ¿no? Por los parámetros urbanísticos que regulan la zona, etcétera, por la zonificación, por lo que fuere, ya no pueden ser destinados al cumplimiento de sus fines. O sea, no pueden ser destinados a un uso o a la prestación de un servicio público. En esos casos, las entidades tienen que ponerlos a disposición a efectos de que el Estado, representado por la SBN o los gobiernos regionales con funciones transferidas, asuman la titularidad, y puedan de esa manera asignarlos, ¿no?, al mejor uso en favor de las entidades que lo necesitan. ¿Ok? Entonces, son dos figuras para que se produzca la asunción de titularidad. La primera es el abandono y la segunda es la puesta a disposición. El abandono está regulado en el artículo 126 del reglamento y establece lo siguiente. La SBN, ¿no?, habíamos dicho, o el gobierno regional con funciones transferidas en representación del Estado, asumen la titularidad a favor de los predios de propiedad de las entidades que están señaladas en los literales B, C y D del artículo 8 del TUO, cuando se ha producido un abandono de 2 años o más. ¿Cuándo se va a considerar un predio abandonado? Cuando se ha verificado su falta de uso o existencia de ocupaciones ilegales por un plazo de 2 años y la entidad no ha realizado actos de recuperación, ¿ok? Entonces, estas dos condiciones tienen que ser concomitantes, tienen que cumplirse en el tiempo, en forma conjunta, ¿no? O sea, en principio, verificarse falta de uso, ¿no?, o existencia de ocupaciones ilegales en un plazo de 2 años y la entidad propietaria o que lo tiene bajo su administración no ha realizado ningún acto de recuperación, ¿ok? Los actos de recuperación los vamos a ver en el siguiente tema de la recuperación extrajudicial y también administrativa, ¿ok? Entonces, si no se ha realizado ningún tipo de estos actos, entonces se va a producir el abandono. El plazo de 2 años se computa desde la fecha de la supervisión o fiscalización que ha realizado la SBN, salvo que se haya acreditado por otro medio, puede ser también por una noticia periodística, ¿no?, o por la denuncia de algún particular, etcétera, ¿no? Hay medios que pueden acreditar ese plazo de 2 años. ¿Cuál es la excepción? O sea, ¿cuáles son aquellos predios donde no va a operar el abandono?
son los casos de los aportes reglamentarios y lotes de equipamiento urbano, que de por sí tienen la condición de bienes de dominio público, ¿no? Ya lo hemos visto en clases pasadas, y por lo tanto tienen una finalidad asignada, ¿ok? En ese caso no se va a producir ningún abandono. ¿Por qué? Porque tienen que ser siempre destinados a esa finalidad, a la prestación de ese servicio público o a ese uso público que ya está debidamente predeterminado. Bien, ahora veamos cuáles son aquellas entidades que están contempladas en los incisos B, C y D del artículo 8 del texto único ordenado de la ley, ¿no? Cuyos bienes que son de su propiedad o que están bajo su administración pueden ser materia de abandono. En el inciso B se establece que es el gobierno nacional, integrado por el Poder Ejecutivo, que incluye a los ministerios, organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Correcto? En el inciso C se indica que son los organismos públicos a la que la Constitución y las leyes le confieren autonomía, vale decir, los organismos públicos autónomos, tipo BCR, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. D. En el inciso D están señalados las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y legalmente otorgadas. ¿Correcto? Entonces, estos son las entidades cuyos predios de su propiedad o bajo su administración pueden ser materia de abandono. Bien. El procedimiento para la asunción de titularidad en caso de abandono está regulado en el artículo 127. En principio, la SBN, ¿no? O el GORE con funciones transferidas o la entidad que ha hecho la transferencia debe verificar los supuestos para que opere la reversión, ¿no? Que hemos visto, que son abandono por plazo mayor de 2 años o ocupación ilegal también por similar plazo o que la entidad no ha efectuado ningún tipo de acción para su recuperación, ¿ok? Luego de eso, de haberse verificado que sí se cumple alguno de estos supuestos, entonces se procede a notificar al adquirente. Y también, si hay, a los posibles o posteriores adquirentes, ¿no? Puede ser que el primer adquirente ya transfirió a un tercero. A ambos hay que notificarlos. La notificación tiene por finalidad solicitar el descargo, otorgándose un plazo de 15 días. En ese interín se puede solicitar la anotación preventiva del inicio del procedimiento de reversión. Esto para que cualquier tercero tenga conocimiento, ¿no? Ustedes saben que las anotaciones preventivas y en general todas las inscripciones tienen por finalidad la publicidad. La vigencia de esta anotación preventiva es de 6 meses, el cual puede ser prorrogado por igual plazo por una única vez. Luego del descargo o sin descargo, es decir, el vencimiento del plazo de los 15 días, se debe emitir resolución, ¿no? La resolución, si se ha acreditado la verificación del supuesto legal y el descargo no ha logrado desvirtuar, entonces se va a declarar el abandono y por consiguiente la asunción de titularidad del Estado, ¿no? ¿Cuándo se podría desvirtuar? Por ejemplo, que sí, no obstante existir una invasión, una ocupación ilegal, la entidad sí realizó actos para recuperación, por ejemplo, inició un proceso judicial, etcétera. Entonces, ahí, con ese descargo, con esa prueba, digamos, se puede desvirtuar la existencia del abandono. La resolución que se emite debe ser debidamente notificada al adquirente y este puede impugnar algún recurso que está previsto en el texto único ordenado de la ley 2744. Bien, ahora veamos la asunción de titularidad por puesta a disposición. ¿Ok? También en este caso es la SBN o el gobierno regional con funciones transferidas en representación del Estado que deben asumir cuando las entidades pongan a disposición en caso de los bienes que ya no les sean de utilidad para el cumplimiento de los fines institucionales. ¿Ok? Entonces las entidades
no desean ya usar los bienes y que no están esperando a que caigan en abandono, en un acto de debida diligencia, deberían poner a disposición de la SBN o del GORE respectivo. ¿Correcto? También la puesta a disposición puede ser a pedido de la SBN o del GORE con funciones transferidas, ¿no? Porque ya en vista de o en mérito de alguna inspección o de alguna supervisión se detectó pues que el predio ya no era de necesidad. ¿Qué significa o qué debemos entender por el concepto o el término puesta a disposición? La puesta a disposición implica dos cosas. La renuncia que hacen las entidades a su derecho y propiedad. ¿Ok? Y la transferencia de posesión que deben hacer como consecuencia de lo primero. ¿Ok? Entonces, la puesta a disposición es, en el fondo, una renuncia al derecho de propiedad y es una transferencia de su posesión. Bien. Hay que tener presente que la puesta a disposición no exime a la entidad de la obligación de efectuar la defensa administrativa y o judicial del bien hasta que se efectúe la asunción de titularidad y la sucesión procesal, ¿no? Por ejemplo, si existe de por medio un proceso judicial, el Estado, o sea, que está representado por la SBN o el gobierno regional, con funciones transferidas, no va a poder asumir la sucesión procesal en tanto no tenga el dominio del predio, ¿no? Entonces, en todo ese lapso que va a significar el procedimiento de asunción de titularidad, la entidad que ha puesto a disposición debe seguir efectuando la defensa del Estado. El procedimiento para la asunción de titularidad por puesta a disposición es similar al otro de abandono, por la causal de abandono, ¿no? Pero acá es quien inicia el procedimiento es la propia entidad, ¿no? La entidad es la que presenta la solicitud ante la SBN o el GORE según corresponda, indicando que ya no le resulta de necesidad y por tanto quiere transferir su propiedad, ¿ok? Esta solicitud debe estar adjuntada de un informe técnico legal, el cual debe contener, entre otras cosas, la identificación del predio, eso es evidente, hay que anexar un plano perimétrico, educación o un croquis, ¿no? La indicación de si es de titularidad de la entidad o si solo tiene posesión. En caso de esto último, indicar la forma, cómo se adquirió la posesión, la fecha, etcétera. También se tiene que indicar si existe o no algún proceso judicial y cualquier indicación de las cargas, gravames que afectan. En general, tiene que estar considerándose todos los datos relevantes. Ya. Cabe también la puesta a disposición parcial, ¿no? La entidad tiene un predio de 100 metros, ya no necesita 20 metros. Pero los 70 restantes sí los todavía necesita. Entonces, ahí se entiende que debe haber una puesta a disposición parcial, ¿no? En tal caso, se tiene que elaborar un plano perimétrico, ¿no? Para identificar el área que se está poniendo a disposición. Igual como el caso de abandono, se tiene que emitir una resolución, con el mérito de la cual ya el Estado asume la titularidad, ¿ok? También igual que en el caso del abandono, esta resolución tiene que ser notificada a la entidad a efecto de que pueda impugnarla. Luego de la resolución se tiene que efectuar la entrega de posesión. En tal caso se debe suscribir el acta. Caso que no procede la asunción de titularidad, ¿no? Por puesta a disposición. En el caso de duplicidad registral entre la partida del Estado, que es de la entidad, con la de un particular que es más antigua, ¿no? Como ustedes saben, en caso de duplicidad de partidas, la que va a primar siempre es la más antigua, ¿no? Tampoco procede cuando exista un proceso judicial en el cual se está discutiendo la propiedad del predio, ¿correcto? En el caso que la asunción de titularidad sea promovida por la SBN o el GORE, la entidad tiene un plazo de 30 días para otorgar su conformidad, ¿no? En caso fuera así,
ya es más, se simplifican las cosas. Hay un caso especial de los proyectos especiales, ¿no? En los que se debe asumir la puesta a disposición, en el caso de proyectos hidroenergéticos u otros especiales que no sean de utilidad para el cumplimiento de fines, también se rigen por estas normas que acabamos de mencionar. ¿Ok? Eso es, entonces, lo relativo a la asunción de titularidad. Ahora vamos a ver el cuarto acto de adquisición, que es la dación en pago. La normativa aplicable va a ser el texto único ordenado de la ley 29151 y su reglamento, ¿no? También en forma supletoria el Código Civil. Justamente en el artículo 1265 del Código Civil se encuentra el concepto, que es el pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse, ¿correcto? Entonces, acá vemos los elementos, hay un deudor, hay una deuda que resulta exigible y hay un acreedor. Entonces, el acreedor requiere el pago y el deudor está en la obligación de cumplir con ese pago. Sin embargo, no tiene la disponibilidad presupuestal correspondiente, en cuyo caso el pago lo va a hacer a través de un inmueble. ¿Ok? Se entiende que esta es una dación en pago en favor del Estado. ¿Ok? Entonces, en este caso, el acreedor es el Estado. El deudor será un particular, ¿no? Que tiene una deuda con el Estado. Una deuda por cualquier concepto, ¿eh? No está reñido o circunscrito a algún tipo de deuda, es en general. ¿Ok? Entonces, en el artículo 131 y siguientes del reglamento se regula este tipo de acto de adquisición, ¿no? En la cual el deudor, ya sea del Estado o de una entidad, puede solicitar como pago, como dación en pago, la entrega de predios, ¿no? De su propiedad a efectos de cubrir esa deuda, ¿no? Entonces va a ser ante la entidad creadora o responsable de la recuperación del crédito, ¿correcto? Hay algunos casos en que la deuda ya no la tiene la entidad acreedora, sino que ha pasado a otra entidad que es encargada de la recuperación del crédito, ¿ya? Bien, el deudor obviamente debe acreditar la propiedad del bien y sobre todo tiene que precisar el valor comercial de ese bien, porque es en función justamente al valor del bien que va a satisfacerse la deuda. Igual que en el caso anterior, se tiene que emitir una resolución, ¿no? La entidad acreedora, ¿no? O la que es la responsable de la recuperación del crédito, aprueba la dación en pago mediante una resolución. Esta resolución tiene que haber sido sustentada en un informe técnico legal, en el cual se ha visto la conveniencia de aceptar este inmueble como en parte pago, o perdón, como pago total, ¿no? Y en la cual se tiene que anexar todos los documentos que sustentan la exigibilidad y el monto de la deuda, ¿no? Se entiende, habíamos visto hace un momento, que uno de los elementos es que la deuda sea exigible. Entonces tiene que haber documentación que acredite esa exigibilidad, ¿no? Y también que establezca el monto de la deuda. Como sabemos, no siempre la deuda se mantiene en el mismo monto de lo pactado, porque con el transcurso del tiempo la deuda se incrementa, sea por los intereses legales que las partes hayan, perdón, los intereses que las partes hayan pactado, sea por la penalidad que también las partes hayan pactado, o también sea por la aplicación de los intereses legales, ¿no? Entonces, hay una monto de la deuda que tiene que ser precisado, liquidado, ¿ok? Esta resolución tiene que inscribirse, ¿no? Por lo tanto, todos los gastos que ocasione, sean gastos notariales y registrales, las debe asumir el deudor. Bien, entonces,
Hasta acá tenemos esto de los actos de adquisición. Ya con esto damos por concluido esa etapa. Y ahora veríamos lo relativo a la defensa y recuperación de predios del Estado. Bien, empecemos. En primer lugar, debemos establecer el amparo constitucional que tiene el derecho de propiedad, ¿no? En el artículo 70 de la Constitución Política vigente se establece que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado la garantiza. Y acá estamos hablando propiedad de cualquier persona o entidad peruana, ¿no? Respecto a predios ubicados en el territorio nacional, ¿ok? Entonces, el artículo 70 está protegiendo no solamente la propiedad privada, sino también la propiedad del propio Estado, entendiéndose al Estado y a sus entidades. El artículo 73 incluso ya es más específico en relación al tipo de bienes, cuando establece que son los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. ¿Okay? Entonces ya acá este artículo constitucional sí está referido a bienes estatales, ¿no? En específico a los de dominio público del Estado. Por otro lado, la Constitución establece también un deber que tiene a su cargo la Policía Nacional del Perú. En el artículo 166 de la Constitución se señala que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Y acá viene lo que nos interesa. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. O sea, está para defender los bienes tanto públicos como privados. ¿Ok? Bien, también debemos tener en consideración, en relación al tema que nos ocupa, lo establecido por la ley 29618, en cuyo artículo 2 se establece que los bienes de dominio privado estatal son imprescriptibles. Este artículo como que complementa lo establecido por el artículo 73 de la Constitución, que establece que los bienes de dominio público estatales son inalienables e imprescriptibles. Mediante esta ley, en su artículo 2, señala que los bienes de dominio privado estatal, que son los otros, de las de otra clase, también son imprescriptibles, ¿no? Es una ley que ha dado bastante cuestionamiento, que ha habido bastante debate, pero sigue vigente, ¿ok? Entonces, es propicio ponerla en consideración. Bien, el derecho de propiedad también está regulado y amparado por la primera norma civil, que es el Código Civil. En su artículo 923 se establece la noción de propiedad y dice que es la propiedad, el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. ¿Ok? Entonces, un propietario tiene que poder usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien de su propiedad, ¿no? Obviamente en armonía en el interés social y dentro de los límites, ¿no? Pero lo importante es que
el ordenamiento civil da estos atributos al derecho de propiedad y lo protege. Por su parte, el texto único de la Ley 29151 establece como una de las competencias de las entidades la defensa que tiene que hacerse respecto de dichos bienes, ¿no? Y señala en este artículo 31 que las entidades públicas deberán adoptar todas las acciones necesarias para la defensa, tanto administrativa como judicial, de los dos bienes que le competen, los de su propiedad y los que se tengan a su cargo, o sea, vale decir, con los que se encuentran bajo su administración. ¿Ok? Este artículo 31 es muy importante dentro del esquema del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entonces, hay acá una obligación impuesta a las entidades, ¿no? Ya no es tanto una facultad, sino es una obligación de custodia y de defensa en los ámbitos administrativo y judicial de sus bienes. No solo los bienes de su propiedad, sino también los que por ley o por alguna norma han sido asignados a su administración. En el reglamento, también en su conjunto, como saben, es un nuevo reglamento que se ha emitido en el año 2021, en mérito a las modificaciones que se efectuaron en la Ley 29151, fundamentalmente por las modificaciones que introdujo el Decreto Legislativo 1358, ¿no? En este reglamento se enfatiza el control, la supervisión, la defensa y la recuperación de los predios estatales respecto de las entidades, ¿no? Se establece que las entidades deben implementar diversos mecanismos que aseguren no solamente la titularidad de los bienes estatales, ¿no? Como por ejemplo el caso de la anotación preventiva en primer dominio, entre otras normas, sino también que se ha mejorado notablemente lo relativo a la supervisión de los predios estatales, lo cual va a permitir que se pueda ejercer una adecuada, no solamente como lo hemos visto hace un momento, un adecuado uso eficiente de los bienes, sino sobre todo preservar su custodia, su mantenimiento y su defensa. En el artículo 10 del reglamento, que regula lo relativo a las funciones del ente rector, vale decir, de la SBN, en el numeral 10.2 se regula todo lo relativo a la supervisión que le compete al ente rector. Y en el inciso 2 se establece que una de las funciones de supervisión es verificar que las entidades ejecuten las acciones de custodia, defensa y recuperación que correspondan en los predios estatales. ¿Correcto? Son tres términos, tres estadios, tres situaciones. Custodia es efectuar, digamos, actos de conservación, ¿no? Defensa es, digamos, medidas contra alguna afectación, ¿no? Y recuperación son aquellos actos que buscan recuperar la posesión que se ha perdido. ¿Okay? Entonces son tres aspectos que tienen que ser cumplidos por todas las entidades del sistema. En el artículo 37 del reglamento, también que está relativo a lo que es la supervisión de la SBN, señala que la supervisión es una atribución exclusiva del ente rector, vale decir, de la SBN, que tiene por objeto que todas las entidades que conforman el sistema, sin excepción alguna, cumplan con las acciones de custodia, defensa y recuperación de los predios, ¿ok? De su propiedad y los que se encuentren bajo su administración. Importante eso, ¿no? No solamente los predios de su entidad, sino que también los que están bajo su administración, ¿ok?
Bien. Esta supervisión tiene que estar también referida a la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la norma legal o el acto que ha recaído en dichos bienes, ¿no? Y también con el debido procedimiento en todos los procedimientos que ejecuta. Bien, igualmente en el numeral 10.9 de este artículo 10 que regula las funciones del ente rector, está lo relativo a la recuperación de los predios de propiedad estatal, ¿no? Y en el inciso 1 se establece que la SBN debe ejercer la recuperación extrajudicial a través de su Procuraduría Pública de los predios de propiedad o bajo administración del Estado, ¿ok? En este inciso se habla de predios del Estado, ¿correcto? De propiedad o bajo su administración. Y de las entidades, cuando se verifique la inacción de estas últimas y no han efectuado las acciones que están previstas en el artículo 65 de la ley 3230, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, cuando se ha visto que un predio del Estado ha sido usurpado, ¿no? Ocupado ilegalmente y hay inacción de las entidades, entonces la SBN debe intervenir a través de su Procuraduría Pública para lograr la recuperación en un principio, en un primer momento extrajudicial y en caso que ello no proceda o no se logre, en una recuperación judicial. ¿Correcto? En el inciso 2 se establece que debe la SBN interponer a través de su Procuraduría Pública las acciones judiciales que correspondan para obtener la recuperación de los predios de propiedad del Estado o bajo su administración. ¿Correcto? Entonces, dos tipos de actuaciones. En un primer momento es una recuperación extrajudicial al amparo de lo establecido en el artículo 65 de la ley 3230 y comprende a los predios del Estado y de las entidades cuando éstas no han actuado. Y respecto de las acciones judiciales, le compete interponerlas única y exclusivamente de los predios del Estado. ¿Por qué? Porque la competencia para interponer la acción judicial de los predios de las entidades le compete a ellas mismas, ¿no? En su condición de titulares. ¿Ok? Bien. En este mismo artículo 10, perdón, es el 11 me parece. Sí, el artículo 11, ¿no? Ahí hay un error de tipeo. En el artículo 11 se regulan las funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, ¿no? Acabamos de ver todo lo que es relativo al ente rector, a la SBN. Ahora vamos a ver lo relativo a las obligaciones de las entidades. El inciso 3 establece que éstas deben realizar inspecciones de sus predios y de los que se encuentran bajo su administración. ¿Con qué finalidad? Justamente para efectuar esos actos de custodia, para poder verificar en qué estado se encuentran, si han sido o no materia de invasión, etc. En el inciso 14 se establece como otra obligación que las entidades deben adoptar todas las acciones necesarias para la defensa de los bienes de su propiedad o que se encuentran bajo su administración, ante todo órgano administrativo, notarial, arbitral y o jurisdiccional. ¿Ok? Todas las acciones necesarias para la defensa de dichos bienes. ¿Ok? En el inciso 15, la obligación es de repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen en predios de su propiedad o de su administración, estén o no inscritos en el registro de predios. Y deben efectuar las acciones de recuperación extrajudicial cuando tengan conocimiento de dichas invasiones. ¿Ok? Entonces, en el artículo 11 del reglamento,
están establecidas pues todas las obligaciones que tienen que ver con la custodia, defensa y recuperación de los predios de las entidades. En el artículo 48 del reglamento se regula lo relativo a estas acciones de defensa y recuperación extrajudicial. Ojo, extrajudicial. En el numeral 48.1 se establece que en los casos que se verifique que un predio de propiedad o bajo administración de una entidad se encuentra ocupado por terceros, se debe solicitar al titular de dicha entidad que inicie las acciones de defensa y recuperación extrajudicial, conforme a los artículos 65 y 66 de la Ley 30.230, sin perjuicio de cualquier otra acción de defensa judicial que corresponda. ¿Ok? Bien. En este cuadro se esquematiza todas las acciones que debe adoptar la SBN como ente rector, ¿no? Entonces, acá se dice, hay tres, digamos, aspectos en los cuales la SBN interviene como ente rector. Respecto de los actos de gestión, respecto de los actos de registro y respecto de los actos de supervisión de los bienes estatales. En los actos de gestión, ya lo hemos visto, se identifica los predios de su propiedad, aprueba los actos de saneamiento, administración, etcétera, etcétera, ¿no? En todos ellos, pues, procurando el mejor aprovechamiento económico y social, ¿no? Manteniendo o incrementando su valor de acuerdo a la finalidad asignada. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Respecto a los actos de registro, se debe remitir la información actualizada sobre los bienes de su propiedad o lo que tengan a su cargo, ¿no? Y todo ello para que se registre en el SINAVIP. En relación a los actos de supervisión, que son los que nos interesan para el tema que estamos ahora desarrollando, se debe, las entidades, ¿no? Ponen a disposición del Estado, que está representado por la SBN, ¿no? Los bienes que no les sean útiles para sus fines y los que sean los que se encuentran abandonados. Por otro lado, deben solicitar a la SBN su opinión técnica para los casos en que quieran disponer de sus bienes, ¿no? En tercer lugar, deben denunciar ante la SBN y autoridades administrativas correspondientes el uso indebido o la pérdida de sus bienes o los que tienen a su cargo y efectuar medidas de defensa y recuperación, ¿no? Y finalmente, deben las entidades verificar el uso y destino de los predios de su propiedad o administración. ¿Ok? Bien, entonces, vamos ahora a ver ya los ámbitos de la defensa de los bienes del Estado, ¿no? Es una defensa que tiene varios actores y es una defensa que tiene también varios frentes. Hemos dicho que el primer frente es una defensa, digamos así, administrativa, en la cual se incluye la recuperación extrajudicial, y hay otro ámbito que es la defensa judicial, ¿no? O sea, en un ámbito ya jurisdiccional. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar con la defensa administrativa, pero creo que nos corresponde hacer un pequeño receso, 3 minutitos y continuamos.
Bien, ya estamos acá nuevamente para continuar. Entonces, estábamos indicando que la defensa del Estado respecto a sus bienes es en dos ámbitos. Uno, la defensa administrativa y otra, la defensa judicial. ¿Sí? Vamos a ver el primer tipo de defensa, que es la administrativa. Y esta se lleva a cabo de diversas maneras y a través de diversos procedimientos. El primero es a través del procedimiento notarial de prescripción adquisitiva, ¿no? El Estado puede usar la prescripción adquisitiva no solamente para adquirir la propiedad de algún bien que lo viene usando a través de alguna entidad con la prestación de algún servicio público o un uso público por el plazo de 10 años, ¿no? De forma continua, pacífica y pública, sino que también la prescripción adquisitiva puede ser usada en modo de defensa, ¿no? Como una excepción, cuando alguien alega un derecho, ¿no? De propiedad sobre ese predio, ¿no? Entonces, el Estado o sus entidades pueden recurrir a este procedimiento notarial, ¿no? Estamos en un ámbito administrativo, y lograr la titularidad del predio que viene ejerciendo posesión. ¿Ok? Eso será materia de otro curso, ¿no? Hoy día simplemente lo dejamos anotado. Otro medio de defensa administrativa es el procedimiento de cierre de partidas por duplicidad registral, ¿no? Hemos dicho varias veces a lo largo de estas clases que la duplicidad registral es una anomalía registral, ¿no? Es un error del registro, ¿no? Se entiende que un registro no debería, que tiene la base del folio real, no puede existir duplicidades, porque cada predio debidamente identificado debe tener una única partida registral, no dos. Y al revés, un predio no puede estar en dos partidas registrales, ¿no? Esto es como el DNI. Cada persona tiene un solo DNI, no puede tener dos, ¿ok? Ni un mismo número de DNI le puede corresponder a dos personas, ¿no? Tiene que haber esa conformidad. En ese caso, las duplicidades registrales es una anomalía del registro, ya lo hemos dicho, porque en un principio las inscripciones no se efectuaban con plano, y luego de un tiempo, cuando ya se dispuso que sean mediante un plano, dicho plano no tenían las especificaciones técnicas que hoy existen, ¿no? No tenían georreferenciación, no estaban ligadas a coordenadas, etc. Entonces, eran planos, digamos, meramente referenciales. Pero aún así, fueron ingresados a la base gráfica del registro, en una ubicación que no le corresponde, con unas medidas que tampoco le corresponden, etc. Entonces, eso fue generando que la base gráfica no sea la adecuada, no tenga correlación con la realidad física extrarregistral. De tal forma que, en algunos casos, yo diría muchos, han habido en que dos partidas estaban referidas a un mismo bien, o parte de un mismo bien, ¿no? Y eso daba lugar a la duplicidad. En ese caso, el Estado tiene también la posibilidad de pedir el cierre de las partidas que le son, digamos, que le afectan cuando éstas tienen una menor antigüedad, ¿no? El principio registral es que en caso de duplicidad se va a cerrar la partida menos antigua, ¿no? Y va a permanecer la más antigua. También tiene que tenerse presente que en el procedimiento de cierre de partida puede quedar concluido si alguna de las
de los titulares de las partidas comprometidas formula oposición. En ese caso, reiteramos, el procedimiento queda concluido y se deja salvo el derecho de las partes a recurrir a la vía judicial en la cual se discutirá el mejor derecho de propiedad, ¿no? Y ahí se establecerá la validez o no de dichos derechos. ¿Ok? Tampoco este tema es de este ámbito de la clase de hoy, así que también lo dejamos ahí anotado. La tercera modalidad, ¿no? O acción de la defensa administrativa es lo que hoy nos ocupa, que es la recuperación extrajudicial de la propiedad estatal. ¿Ok? Extrajudicial. Por eso que estamos en un ámbito administrativo, ¿no? Y acá, en el artículo 19 de la ley, del texto único establece que las entidades públicas deben adoptar las acciones necesarias para la defensa administrativa, judicial de los bienes estatales de su propiedad o de los que tienen a su cargo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y también está establecido en los artículos 65, 66 y 67 de la ley 3230, ¿correcto? Entonces, las medidas extrajudiciales están referidas a la recuperación extrajudicial y las medidas judiciales son todos aquellos procesos civiles y penales que le competen para lograr ese cometido. ¿Cuáles son los elementos de esta recuperación extrajudicial? Primero que nada, verifiquemos quiénes son los entes, llamémosle así, habilitados, ¿no? O competentes para ejercer la recuperación. Hemos dicho que todas las entidades, ya sea del gobierno nacional, regional o local, ¿ok? Todas las entidades que están listadas en el artículo 8 y que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿ok? ¿A través de qué órgano van a actuar? Siempre va a ser a través de las procuradurías públicas, ¿no? O las que hagan sus veces. Hay entidades que no tienen procuradurías, en ese caso será el órgano de asesoría jurídica, ¿no? El que tenga que actuar, ¿no? ¿En qué casos se va a actuar? Cuando hay ocupación del predio, ocupación indebida y ilegal, ¿ok? Y esto se va a dar ante todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales. Conforme vamos a ver el texto de la norma, se usa ambos términos, invasiones y ocupaciones ilegales, ¿no? Creo que la norma busca llenar todos los vacíos para que no haya posibilidad de que se escape algún caso en especial. La invasión implica un poco de uso de violencia, ¿no? En cambio, la ocupación es algo así sin violencia. Ambas son posesiones indebidas, ilegales, ilícitas, ¿no? Pero en un caso con violencia y en otro caso sin violencia. Respecto de qué bienes se va a ejercer esta recuperación extrajudicial, de dos tipos. Aquellos que son de titularidad, de derecho, de propiedad de las entidades y también las que estén bajo su competencia, bajo su administración, ¿ok? Esto para que no quede indefenso ningún tipo de bien, todos. En relación a la situación registral, ¿a quiénes está referido? Tanto a los inscritos, o sea, a los bienes que están ya inscritos, como también a aquellos que no están inscritos en el registro de predios, ¿ok? No puede ser entonces eximente el hecho que no esté inscrito un predio en el registro correspondiente. En esta modalidad existe una entidad que va a tener una intervención, llamémoslo así, subsidiaria, que es la SBN en su condición de ente rector del sistema. ¿Okay? Bien, entonces la defensa posesoria extrajudicial va a estar, digamos así, amparada en varias normas. La principal es la
30.230 en sus artículos 65 y 66. Sin embargo, también la defensa posesoria propiamente dicha, porque lo que estamos antes mencionando es la recuperación extrajudicial, pero la defensa posesoria está amparada, digamos así, en dos normas. Principio, en el artículo 920 del Código Civil, que aplica tanto a los bienes privados como a los bienes estatales, y en la ley 29.618, en cuyo artículo segundo, ya lo vimos hace un momento, se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. Perdón, el artículo 2 es el que habíamos visto. Este es el artículo primero de esta ley, ¿no? Que establece una presunción juris tantum, evidentemente, ¿no? De que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. ¿Ok? Entonces, en el caso de los bienes del Estado, no se requiere que éste acredite dicha posesión, porque esta presunción ya le favorece para todo tipo de bienes, no solamente para los bienes de dominio público, sino también para los bienes de dominio privado. ¿Ok? El artículo 920 del Código Civil, que fue modificado, establece que, en términos generales, que el poseedor puede repeler la fuerza, ojo, estamos hablando del poseedor, no del propietario. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien sin intervalo de tiempo, o sea, de forma automática, inmediata, no automática, inmediata, si fuere desposeído. Pero en cualquiera de estos casos, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas con las circunstancias. ¿Ok? Este es el famoso artículo que establece o regula o prevé la defensa posesoria de los bienes, tanto privados como públicos. Y ahora veamos el texto actual del 920 del Código Civil, que como les dije, fue modificado y ahora establece lo siguiente. Dice, el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o contra el bien, ojo, fuerza que puede estar dirigida contra él o contra el bien, y recobrarlo, si fuere desposeído, ¿no? En primer orden hay una posibilidad de que en base a su defensa no sufra ninguna afectación, pero pudiera ser que sí y fue desposeído, en cuyo caso la norma establece, le faculta el derecho de recobrar. Pero esta acción debe realizarse dentro de los 15 días siguientes, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ser en forma inmediata. 15 días siguientes computados desde que toma conocimiento de la desposesión, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Tiene que acreditarse esta acción dentro de ese plazo. Y el plazo empieza a correr desde que se toma conocimiento, con lo cual la probanza también tiene que estar respecto a la fecha, al día que se tomó conocimiento. ¿Ok? El renglón seguido dice que en cualquier caso debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias, o sea, no debe excederse en el uso, en la defensa de esa posición, haciendo uso de medios no idóneos. ¿Ok? En el segundo párrafo del 920 se establece que el propietario de un inmueble, ya no estamos hablando del poseedor, sino el propietario de un inmueble que no tenga edificación, o sea, un terreno sin construcción, o esta construcción se encuentra en proceso de, o sea, en proceso de construcción, puede también invocar esta defensa posesoria en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. ¿Cuál es el poseedor precario? Aquel que no tiene título, o el que tuvo, o sea, el título que tuvo, feneció. ¿Okay? Aquel sin derecho alguno. En ningún caso, señala la norma, procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años. ¿Por qué razón? Justamente porque la posesión por 10 años ya lo convierte en propietario, siempre y cuando haya ejercido una posesión continua, pacífica y pública, ¿correcto? Entonces, la defensa posesoria ya no va a poder tener efecto si es que este poseedor ya tiene más de 10 años. Ya adquirió por prescripción.
En el tercer párrafo de la norma se indica una obligación de la Policía Nacional del Perú y de las municipalidades respectivas para que presten el apoyo a la entidad que se ha visto afectada en su posesión, ¿no? A efectos de lograr recuperarla, ¿correcto? En el cuarto párrafo, es algo que sí estaba previsto en la norma anterior, era en la versión anterior, establece que en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble, pues, obviamente. El litigio entre un poseedor versus el propietario, obviamente que el propietario tiene las de ganar. Salvo que haya operado la prescripción que está regulada en el artículo 950, ¿ok? En cuyo caso ya no estamos hablando de un poseedor versus propietario, sino que ya este poseedor ya se convirtió en mérito a su posesión en propietario. No olvidemos que la prescripción adquisitiva opera de pleno derecho, es decir, es un modo originario de, basta el cumplimiento del plazo de los 10 años para que ya opere la transferencia de propiedad en favor de este poseedor. Bien, entonces, en la defensa posesoria está digamos, en discusión o es materia el derecho a la legítima defensa, ¿correcto? El propietario, el poseedor, tiene el derecho de disfrutar, de usar en forma pacífica el bien, ¿no? Entonces, tiene un derecho de legítima defensa para evitar que lo desposeyeran, ¿ok? O sea, contra actos que lo privan o lo perturban del goce pacífico del bien, ¿ok? En tal caso, si alguien intenta arrebatar o perturbar la posesión que viene ejerciendo, ya sea por la fuerza o de un modo ilegal, el poseedor, ojo, el poseedor, tiene todo el derecho de repeler esa fuerza y evitar que el agresor tome posesión del bien, ¿ok? Y también puede recuperar la posesión si ha sido despojado de él, ¿ok? Entonces, derecho de repeler y derecho de recuperación. Obviamente, ya lo hemos dicho también, que esta defensa de la posesión no puede ser realizada de manera arbitraria o desproporcionada, ¿no? El poseedor debe actuar inmediatamente, plazo 15 días hemos visto, sin demoras innecesarias y utilizar medios proporcionales para lograr la recuperación, ¿ok? Por tanto, debe abstenerse de cometer actos de violencia injustificados en función de las circunstancias, ¿ok? Bien, ahora veamos ya de lleno lo que está regulado en el artículo 65 de la ley 3230, ¿ok? Y es lo relativo a la recuperación extrajudicial de predios estatales, ¿ok? ¿Qué señala este artículo 65? Señala lo siguiente, que las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales, o sea, todas las entidades, a través de sus procuradurías públicas o las que hagan sus veces, ¿no? Deben repeler todo tipo de invasiones y ocupaciones ilegales, fíjense, invasiones y ocupaciones ilegales, que se realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscritos o no en el registro de predios, y recuperar extrajudicialmente el predio cuando tengan conocimiento de dichas invasiones y ocupaciones, para lo cual requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú bajo responsabilidad. Importantísimo esto. La policía no puede hacerse a los locos. En el segundo párrafo se indica, si los organismos estatales, o sea, entidades, omiten ejercer la recuperación extrajudicial, en ese caso la SBN, en su condición de ente rector del sistema, va a requerir al titular de la entidad para que inicie bajo responsabilidad la recuperación dentro del término de 5 días hábiles de notificado. ¿Ok? Entonces,
tomado conocimiento de que la SBN ha tomado conocimiento de que la entidad ha sufrido invasión y no ha tomado ninguna medida extrajudicial para recuperarla, entonces oficia al titular de la entidad, otorgándole el plazo de 5 días para que efectúe todos los actos para dicha recuperación. En el caso que se haya vencido esos 5 días que le otorga la SBN y no haya y se haya mantenido la inacción de la entidad, la Procuraduría Pública de la SBN ya empieza a trabajar. Iniciará o continuará las acciones de recuperación extrajudicial. ¿Ok? El Estado no puede quedar desprotegido. Y frente a la inacción de la entidad que es la competente por ser un predio de su propiedad o que está bajo su administración, en ese caso, frente a esa inacción, la SBN debe actuar, ¿no? En su calidad de interactor, obviamente. En el tercer párrafo se indica que no procede la aplicación de los mecanismos de defensa posesor establecidos en los artículos 9, 20 y 9, 21 del Código Civil, los que hemos visto hace un momento, en favor de los invasores o ocupantes ilegales de los predios bajo competencia, administración o propiedad de las entidades. ¿Correcto? Toda controversia sobre los supuestos derechos de estos que se consideran afectados por la recuperación extrajudicial se tramita en la vía judicial y con posterioridad a la misma. ¿Ok? Entonces, estos invasores, estos ocupantes ilegales, no pueden invocar la defensa posesoria que da el artículo 920 del Código Civil. Si tienen algún derecho sobre ese bien, tendrán que ejercerlo en la vía judicial correspondiente, pero previamente deberán desocupar el predio, porque ellos no tenían derecho de ocuparlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, sí o sí, procede la recuperación extrajudicial y cualquiera que se considere afectado en su derecho tendrá que recurrir a la vía judicial para que luego que haya una discusión en el órgano jurisdiccional se determine quién tiene el mejor derecho. ¿Ok? Y finalmente, en un último párrafo se establece que la recuperación extrajudicial no exonera de responsabilidad civil y o penal a los ocupantes ilegales o invasores ilegales. ¿Correcto? Entonces, son dos cosas diferentes. La recuperación de la aplicación de la responsabilidad tanto civil o penal que le va a corresponder a estos invasores. Se manejan por cuerdas separadas. En el artículo 66 de la ley 3230 se regula lo relativo al auxilio que debe prestar la Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Y esto era necesario porque muchísimas veces la policía ha sido renuente a prestar apoyo, ¿no? Con el pretexto de que no cuenta con los recursos suficientes, con los elementos logísticos correspondientes, etc. Entonces ha habido muchísimos casos en los que la policía no ha prestado el apoyo suficiente. ¿Ok? ¿Qué establece el artículo 66? Señala lo siguiente. El requerimiento del auxilio de la policía, a que se refiere el artículo anterior, el artículo 65, deberá formularse mediante una solicitud suscrita por el procurador. ¿Ok? Habíamos dicho también en el artículo anterior que todo este procedimiento tiene que ser a cargo de la Procuraduría Pública correspondiente o la que haga sus veces. ¿Ok? En esa solicitud, el procurador debe acreditar la propiedad o la competencia o administración de la entidad sobre el predio, ¿no? Hemos dicho que no necesariamente el predio tiene que ser de su propiedad, sino también debe estar bajo su administración, ¿ok? Entonces, tanto la propiedad o la administración debe ser acreditada ante la policía. Además, deberá adjuntarse el plano perimétrico, ¿no? Y de ubicación del predio, ¿se entiende? La partida registral del predio, donde consta, pues, que hay un derecho acreditado en el caso del predio esté inscrito, porque también hemos dicho que no solamente aplica a predios inscritos, sino también a predios no inscritos, ¿no? Y eso se va a acreditar con el certificado negativo de búsqueda catastral, ¿no? En el cual se indique que el predio no está inscrito y por lo tanto, en mérito del artículo 36 del texto único ordenado de la ley, el predio es de propiedad del Estado. ¿Mm? Y sobre todo, ese certificado
negativo, el CBC negativo, va a indicar que en registro no está inscrito ningún tercero a favor. ¿Ok? Entonces, por ambos lados. En el caso de que el predio, señala el segundo párrafo, en materia de recuperación, se encuentre inscrito en más de una partida registrada de predios, o sea, en el caso de duplicidad, para que la solicitud sea atendida por la policía, cuando menos deberá constar inscrito el derecho de propiedad de la entidad, ¿no? En cualquiera de ellas, ¿correcto? Basta que en una de ellas esté inscrito el derecho de propiedad o el derecho de uso, etcétera, de la entidad, es suficiente para que la policía preste el apoyo. Si en la duplicidad registral se involucra más de una entidad estatal, el requerimiento lo debe formular quien primero haya inscrito su derecho de propiedad sobre el predio. También se indica que la policía verificará la solicitud y documentación presentada, es obvio, y deberá prestar el auxilio requerido bajo responsabilidad dentro del plazo máximo de 5 días calendarios de presentada la solicitud. ¿Ok? Entonces, hay un plazo de 15 días para que la entidad, a través de su procuraduría, accione, ¿no? O sea, se presente ante la policía, y luego que se ha solicitado el apoyo a la policía, sustentándose el derecho que se tiene y la invasión sufrida, la policía va a tener un plazo máximo de 5 días adicionales para prestar ese apoyo. ¿Ok? La norma también en su último párrafo establece algo que es importante, que si en los predios que han sido materia de invasión, de ocupación ilegal, ya se hubieran efectuado instalaciones temporales e informales, la entidad, con el auxilio de la Policía Nacional, está facultada para remover. ¿Ok? Entonces, acá la norma faculta a las entidades y también autoriza a la policía a remover. No habla de demoler, sino remover instalaciones temporales informales. Pues no, porque la demolición ya está referida a instalaciones permanentes, ¿no? Acá estamos hablando de instalaciones temporales. ¿Ok? Bien. Justamente respecto de este último párrafo, la SBN ha intentado, sin éxito, muchas oportunidades, la modificación de este artículo, ¿no? A efectos también de que se incluya en la posibilidad de remoción a las instalaciones que ya tienen un cierto grado de consolidación, ¿no? Porque justamente amparados en eso, los invasores evitan que las entidades recuperen la posesión. Bien, entonces vamos a identificar todos los elementos de la recuperación extrajudicial, ¿no? Que han estado regulados en los artículos 65 y 66 que acabamos de ver. Primero que nada, los actores, todas las entidades, de los 3 niveles de gobierno. Segundo, que todo tiene que hacerse a través de la Procuraduría Pública correspondiente o la que haga sus veces. Tercero, que procede contra todo tipo de invasión o ocupación ilegal, ¿no? La norma se ha cuidado en incluir los dos términos, invasiones y ocupaciones, ¿no? La invasión referida a un uso de violencia y en cambio la ocupación más a un uso a no violencia, ¿no? A ocupación subrepticia, digamos. Comprende los predios de propiedad de las entidades y también los que están bajo su administración o competencia, ¿no? También están incluidos todo tipo de predios, inscritos o no, ¿no? Y finalmente, el papel de la Policía Nacional, que es fundamental porque tiene que prestar el auxilio, ya que digamos, la remoción y desalojo, remoción de las edificaciones precarias y desalojo de los invasores, tiene que hacerlo la policía, ¿no?
en base a sus competencias. Veamos ahora cuáles son los límites a la defensa de los invasores o los ocupantes ilegales. Ya lo hemos visto, pero acá lo esquematizamos, ¿correcto? Estos invasores, ocupantes ilegales, no pueden utilizar a su favor, o sea, están impedidos de utilizar la defensa posesoria extrajudicial 920, que faculta al poseedor a repeler cualquier afectación en su posesión, ¿no? Ellos no pueden repeler justamente porque tienen una posesión ilegal, ilícita, y tampoco ellos pueden utilizar o interponer acciones posesorias, interdictos, ¿ok? Eso está regulado en el artículo 921 del Código Civil, ¿ok? Y finalmente, reiterar que toda controversia sobre los supuestos derechos que estos se consideran afectados deben ser tramitados y resueltos en la vía judicial y con posterioridad a la recuperación extrajudicial. ¿Ok? Eso es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces estos ocupantes ilegales, coludidos, digamos, con abogados inescrupulosos, pues intentan interponer una serie de argucias judiciales, ¿no? Para impedir el desalojo, ¿no? Entonces, acá la norma es clara, no puede favorecerle la defensa posesoria, dado que ellos justamente son poseedores ilegales, ilegítimos, y que cualquier derecho que invocaran tener tendrán que ser ventilado en la vía judicial correspondiente. Bien, también hemos dicho, pero lo volvemos a reiterar, que esta recuperación extrajudicial es un camino paralelo, una vía paralela a las acciones de responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderle a todos estos invasores de los predios, ¿correcto? Porque puede ser que se haya cometido un ilícito penal, entonces el Ministerio Público, la policía, correrá traslado, ¿no?, al Ministerio Público para que se formule la acción penal correspondiente. Acá vamos a ver un poco el procedimiento ya en sí, más detalladito, para que no quede en lugar a dudas, ¿no? En principio hemos dicho que el procurador público es el que debe requerir el auxilio de la Policía Nacional, ¿correcto? Para lo cual presente el oficio en que se acredite la propiedad o la administración del predio, ¿no? Se debe adjuntar plano perimétrico, la partida registral, ¿no? O si no, el certificado negativo de búsqueda catastral en el caso de los predios no se encuentren inscritos, ¿ok? Obviamente señalar que estos ocupantes carecen de título, ¿no? Luego de eso, la policía efectúa la verificación y en un plazo de 5 días como máximo debe prestar el auxilio correspondiente bajo responsabilidad. Eso es importante. También ya hemos visto que el caso de la duplicidad registral, ¿no? Y acá estamos ya esquematizando o más que nada reflejando a través de fotografías cómo se procede al desalojo de los invasores o ocupantes ilegales, ¿no? Con el auxilio de las fuerzas policiales, ahí se ve el retiro de chozas, etcétera, incluso se procede a quemarlas, a retirar todo tipo de instalaciones precarias, ¿no? Siempre con la intervención de la policía. Las entidades no pueden hacerlo por sí mismas, ¿no? Entonces, en este cuadrito todavía está mejor esquematizado todo el proceso. Hay una entidad pública que actúa en la parte izquierda, entidad pública que actúa a través de su Procuraduría Pública. La finalidad es repeler las invasiones y ocupaciones ilegales, ¿no? En relación a los predios de su propiedad o de su competencia, de su administración, sea predios inscritos o no en el registro de predios, y
con el auxilio de la Policía Nacional del Perú. ¿No? En esta lámina también vemos todo el esquema del procedimiento, ¿no? Que ya lo hemos explicado y creo que ya no es menester reiterarlo. Pasemos más bien ahora a ver lo relativo a la defensa judicial, que es el otro ámbito, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de ver la defensa extrajudicial, o también llamada la defensa administrativa, ¿no? Yo creo que es preferible denominar la defensa administrativa porque esta defensa administrativa tiene varias posibilidades, ¿no? Varias acciones. Una de ellas es la defensa y la recuperación extrajudicial. Ahora veamos todo lo relativo a la defensa judicial. Y esto va a proceder cuando no ha podido efectuarse la recuperación extrajudicial, ¿no? Entonces, como primera, llamémosle así, medida, toda entidad lo primero que debe hacer es intentar la recuperación extrajudicial, con todas las armas que le faculten los artículos 65 y 66, las entidades deberían obtener, si actúan en esos plazos, una recuperación extrajudicial, lo cual les evita pasar por largos y complicados procesos judiciales. ¿Ok? Bien, pero de todas maneras, habrá casos en que no es posible la recuperación extrajudicial y las entidades tendrán que recurrir a una defensa judicial. ¿Ok? Esta defensa judicial también se hace en varios ámbitos. Procesos civiles, ¿no? Que son la reivindicación, la nulidad de títulos, el mejor derecho de propiedad, la acción de desalojo, los interdictos, etcétera, etcétera. ¿Okay? También hay otra vía que es los procesos penales, en los cuales el más conocido es la usurpación, en sus dos modalidades, usurpación simple y usurpación agravada. También hay el delito de estelionato, ¿no? La venta de bien ajeno. En los procesos constitucionales, que es una tercera opción, se encuentra el amparo, ¿no? Fundamentalmente el amparo. Y en todos estos casos tiene que haber una previa opinión de la SBN para que se pueda proceder. Bien, veamos algunos de estos procesos judiciales. Tenemos los interdictos. Los interdictos son de varios tipos. Está el interdicto de retener, que está previsto en el artículo 921 del Código Civil, ¿no? Mejor dicho, la defensa posesoria judicial. ¿Qué dice el artículo 921 del Código Civil? Que todo poseedor de muebles inscritos, de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar los interdictos, ¿correcto? Si su posesión es más de un año, puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. Y el interdicto de retener está regulado en el artículo 606 del Código Procesal Civil, que establece que procede este tipo de interdictos cuando el poseedor es perturbado en su posesión. Por eso que se denomina de retener. ¿Retener qué? La posesión. En el interdicto lo único que se discute es la posesión. Acá no se discute propiedad, es posesión. Entonces, el interdicto de retener va a proceder cuando el poseedor es perturbado en su posesión. ¿Y en qué consiste o en qué puede consistir la perturbación? En actos materiales o también de otra naturaleza, como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. ¿Correcto? Entonces, dos tipos, actos materiales o de otra naturaleza, como podría ser la ejecución de obras en un colindante, la existencia de construcción en estado ruinoso, también de un colindante. El otro interdicto que está es el de recobrar, y este procede cuando el poseedor es despojado de su posesión. El interdicto de retornar aplica cuando es perturbado en su posesión. Acá ya, una vez que ha sido despojado, ya no aplica y lo que aplicará será el interdicto de recobrar. ¿Correcto? Y esto es una condición que se exige, es que este despojo haya sido sin haber mediado un proceso judicial previo. O sea,
fue despojado a la mala. Sin embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del derecho contenido en el artículo 920 del Código Civil, la demanda será declarada improcedente. Y es lógico, ¿no? Si yo estaba en posesión ilícita o ilegal y el verdadero poseedor, en base al artículo 920 que establece la defensa posesoria, recupera su posesión, obviamente yo estoy impedido de presentar una demanda de interdicto de recobrar, ¿correcto? Este interdicto procede a pedido de parte, ¿no? Perdón, cabe la posibilidad de que se ministre la posesión provisoria del bien a pedido de parte, y luego obviamente haber sido admitida la demanda, ¿correcto? Y todo esto se va a regular de acuerdo a los requisitos de la medida cautelar. Todo esto está regulado en el artículo 603 del Código Procesal Civil. Entonces, para este interdicto de recobrar se requiere dos aspectos o dos condiciones, ¿no? Primero, que el demandante, su causante, haya estado en posesión del inmueble, y segundo, que haya sido despojado total o parcialmente del bien. ¿Sí? No solamente procede cuando ha habido un despojo total, sino también cuando ha habido un despojo parcial. ¿Correcto? De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 599 del Código Procesal Civil, cabe este tipo de interdicto sobre bienes estatales, aunque, siempre que no sean de uso público. ¿Correcto? Si el bien se pierde o destruye estando en poder del despojante, se pierde la posesión, por consiguiente, no hay posibilidad de aplicar el interdicto de recobrar. Bien, acá está justamente el artículo 599 del Código Procesal Civil, que establece que el interdicto de recobrar procede de inmuebles siempre que no sean de uso público, ¿ok? Quiere decir que respecto de una vía pública, un parque, etcétera, no va a proceder este interdicto, ¿no? Y esto está también así aplicado en un proceso en la casación número 458-2010 de Pure, ¿no? Donde se declaró improcedente la demanda porque versaba de un bien de uso público. También tenemos otra forma de defensa judicial, los procesos de desalojos. ¿Ok? Estos procedimientos o procesos judiciales en que los ocupantes de un inmueble urbano, etcétera, lo vienen ocupando y el Estado o la entidad correspondiente requiere su desocupación y su posterior restitución, ¿correcto? Estos son procedimientos que se tramitan a través del procedimiento sumarísimo. Y su objeto es, como les decía, recuperar o reintegrar en el uso o goce del bien a su legítimo propietario o titular, ¿no? Frente a quien no tiene ningún título, pero se encuentra ocupando. El típico caso es del ocupante precario, ¿correcto? Acá estamos señalando algunas casatorias relativas a desalojos y que son muy ilustrativas. La primera es la casación 1472-2001 en Lima, que señala que la acción de desalojo es imprescriptible, pues en el fondo entraña para el propietario del bien una acción reivindicatoria a fin de recuperar no solo la posesión, sino también para ejercitar los atributos de la propiedad. ¿Ok? La otra es una casatoria del año 2002, la número 3028 de Lima. Si bien existe edificación, el desalojo se puede ordenar dado que esta es de carácter provisional,
conforme a la pericia de autos y por lo tanto puede ser retirada. ¿Ok? Entonces, no era obstáculo para el desalojo la existencia de una edificación, siempre y cuando sea de carácter provisional. En la casación número 35383 del año 1999 se establece que el desalojo es una acción posesoria que no requiere que la demandante acredite título de propiedad sobre el predio, ¿no? Pues el artículo 586 del Código Procesal Civil faculta demandar a todo aquel que considere tener derecho a la restitución del predio. ¿Ok? Bien. Otro proceso judicial que se puede utilizar es la reivindicación, ¿correcto? Es un proceso a través del cual se exige una tutela del derecho de propiedad, ¿no? La reivindicación solo le compete al propietario, no al poseedor, ¿no? En este tipo de procesos, el propietario exige la entrega de un bien de la persona que ilegítimamente lo viene poseyendo, ¿no? Es un proceso entre propietario versus poseedor. Por lo tanto, el presupuesto para demandar la reivindicación es la acreditación del derecho de propiedad sobre el bien, ¿correcto? Esta acción es la imprescriptible, ¿no? Vimos hace un momento una casación que decía que el desalojo tiene un efecto o una calidad de imprescriptible, no es tanto así, sino que, y eso lo asemeja a la reivindicación. El carácter imprescriptible es el de la reivindicación, y así lo establece el artículo 927 del Código Civil, ¿no? La acción de reivindicación es imprescriptible, ¿no? Es justamente uno de los atributos del derecho derecho propiedad. Obviamente, la reivindicación no va a proceder contra el poseedor que ya dejó de ser poseedor y se convirtió en propietario por efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Acabamos de decirlo. El litigio, entonces, en una reivindicación es entre el propietario y el poseedor simple. Si el poseedor llegó a ser propietario por la prescripción, dejó de ser poseedor y entonces sería un litigio entre propietario versus propietario. Y eso no resulta procedente en la reivindicación. Ahora veamos los procesos penales, ¿no? En los cuales se ha cometido un ilícito penal, ¿ok? Y son aquellos procesos por delitos contra el patrimonio, ¿no? En el caso de los bienes muebles, va a ser el hurto, robo, abigeato, ilícita, apropiación ilícita, receptación, eso no viene al caso. En el caso de inmuebles, que es lo que nos interesa, es el delito de usurpación. ¿Ok? Bien. El artículo 202 del Código Penal es el que regula lo relativo a la usurpación. Establece lo siguiente, que va a ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5, el que, para apropiarse de todo parte de un inmueble, destruye o altera los lindeos, ¿no? En segunda causales, el que con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. Tercera posibilidad es que el que con violencia o amenaza turba la posesión de un inmueble. Cuarta, el que ilegítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos, o sea, en forma subrepticia, en ausencia del poseedor, o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse, ¿no? Se señala que la violencia que hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes, ¿ok? No es necesario acreditar que la violencia es solamente sobre las personas, sino también sobre los bienes. En el artículo 204 del Código Penal se regula la usurpación agravada, ¿no? Que merece mayor pena. Esta será en no menor de 5 ni mayor de 12 años e inhabilitación. En los siguientes casos. 1. El 1, el 2 y el 3 no interesa porque son respecto a bienes privados. El cuarto, sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas o bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la nación declarado por la entidad competente o sobre las áreas naturales protegidas por el Estado. ¿Ok? Entonces,
Si el bien es del Estado y se comete usurpación, ya entonces estamos hablando de una figura de usurpación agravada. No es lo mismo usurpar un bien privado que un bien estatal. ¿Okay? También es importante el inciso 10, que habla de que en su condición de representante de una asociación u otro tipo de organización, o cualquier persona natural que entregue o acredite indebidamente documentos o valide actos de posesión de terrenos del Estado o de particulares. ¿Ok? Esto es importante porque muchas de esas invasiones se valen de documentos fraudulentos. En ese caso también se cometería un delito de usurpación agravada. ¿No? Y acá está lo importante, en el párrafo final, que será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada, ¿no? Estos justamente son los instigadores, ¿no? Los traficantes de terreno. Bien, entonces hemos visto todo lo relativo a la defensa de la posesión de los predios del Estado en dos ámbitos, el ámbito administrativo y judicial. En el ámbito administrativo hay varias opciones, una de ellas es la recuperación extrajudicial, que está regulado en los artículos 65 y 66 de la ley 3230, y también hemos visto todas las medidas de la recuperación judicial, ¿no? Que puede ser en diversos ámbitos, civil, penal, civil y penal, perdón, ¿no? Entonces, no sé si tenemos algún tipo de preguntas hasta este momento. Caso contrario, doy por culminada la clase, agradeciéndole su participación, agradeciendo también a la doctora Beatriz Sánchez por su pedido para hacerme cargo de estas clases, y estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en todo el proceso del diploma de especialización. Le agradezco y la institución también. Muchas gracias.